preguntas, aportes, que algo que haya llegado nuevo, etcétera. Estábamos en los juicios sobre la serpiente, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra. Ok. La ley. Vimos la ley, el resultado de la ley. Ajá. Cómo entra la ley añadida y hasta cuándo tiene vigencia, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el resultado de la ley? Vimos que la ley es una persona. Muy bien. Que es la que utiliza Dios para comunicarse, ya que no se comunica con el pecador, se comunica con esa ley que él dejó. Muy bien. Y lo último que vimos, Génesis 4, del 1 al 2, donde Eva declara y nos muestra conocimiento de Dios. Muy bien. Vimos que Caín eligió ser pastor, ¿sí? Al contrario. Al revés. Al contrario, sí, labrador, digo, y Abel, pastor. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Súper, el resumen. ¿Cómo, Luis? Súper el resumen. Ah, sí, De claro. Gustavo. Sí, Gustavo. Sí. No, ese debería estar aquí al frente del grupo. Wow. Fallaba. Es un alumno adelantado de Dios. Sí, correcto. Sí. Muy conciso. Tremendo. Robert, ¿algo? Bueno, vimos cuando lo sacaron del huerto y está ese ángel con una espada encendida y vimos que esa espada es la palabra de Dios, que con su palabra lo saca. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la historia y vamos a leer del versículo 3 al 5 del capítulo 4. Ya vimos que tuvieron dos hijos y uno se dedica a la agricultura y el otro pastor de ovejas. Ahora 3, 4 y 5, por favor. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Se escucha un eco? Repito. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Bueno, muy bien. Versículo 3 dice que aconteció andando el tiempo. Esto nos indica en la palabra de Dios que la historia narrada no va en minutos o en segundos o en horas, sino lo que Dios está contándonos tiene que ver con lo puntual en la parte humana. Porque la historia verdadera es espiritual. Dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿por qué Caín hace eso? ¿De dónde saca él que hay que traer una ofrenda a Dios?
y él llega solo, de primero, ¿de dónde sacaría eso? Y yo creo que sus padres le habrán predicado la palabra. Okay. Okay. Ellos le habrán enseñado, como le enseñaron a labrar la tierra, que era la profesión de Adán, también le habrán enseñado acerca de Dios, porque tanto Adán como Eva creyeron en la promesa de Génesis 3:15, por lo que habían declarado anteriormente. Correcto, correcto. Entonces, ¿quién le enseñó a Caín? Dios mismo. Exacto. Pero ahora usa a papá y mamá. Porque la historia tiene que ser contada por un hijo de Dios. Y pues él llega de primero y trae esa ofrenda. ¿Y qué trae? Dice que trae del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, de lo que él cultiva, le trajo eso. Ahora, Abel, ¿qué trae? Y Abel trae un corderito, viene a ser pero puro, gordo, hermoso para Dios, o sea, buscó lo mejor para Dios, me parece a mí, no Muy sé. bien. Sí, pues tiene unas especificaciones ese corderito. Y también, pues es el fruto de su trabajo. Él es pastor de ovejas. Entonces, uno trae frutos y el otro le trae una ovejita, pero con unas especificaciones bien claras. Ahora, como el estudio es conociendo a Dios, ¿cuál es la actitud de Dios frente a la ofrenda de Caín y a la ofrenda de Abel? En el versículo 4 y 5. Pero no miró, dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. O sea que no lo miró a los dos, ni a Caín ni a la ofrenda, a los dos, las dos cosas. Los miró. Sí. O sea, ¿qué mira a Dios? Mira a Caín y a su ofrenda. Y mira a Abel y su ofrenda. Sí. Es decir, primero pone la mirada en el ser humano. Sí. Pero con la Abel y su ofrenda, ¿cuál es la respuesta de Dios? Que le agradó. Le agrada. ¿Y la de Caín? Aparentemente no le agradó, aparentemente. No le gustó, dice. Aparentemente. ¿Qué dice el versículo 4? Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero en el 5, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. No miró con agrado, o sea, no miró así, exactamente con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se agrada a Dios? Creyéndole, teniendo una relación con él, alinearse a él. Sí, pero el agrado es solamente con la fe. Exactamente. ¿Y cómo se consigue la fe? Con la palabra y con su creación, ¿no? Ese es el método de enseñar, su palabra y la creación. Pero ¿qué produce oír la palabra de Dios? La fe. Entonces, la fe se consigue con oír la palabra. O sea, papá y mamá les contaron la historia y Caín llega primero. ¿Caín tiene fe? No. Para mí no. Bueno, pero él llega de primero y trae una ofrenda.
¿Y cómo se consigue la fe? Escuchando. Ok, escuchando la palabra. Por eso él llega porque él escuchó la palabra de Dios. Otra cosa es cómo se agrada. ¿Cómo? Claro. Porque dice, la palabra de Dios se escucha y produce fe. Caín oyó de su papá y de su mamá la historia. Y a él le produjo fe. Y sí, porque llega de primero. ¿De dónde saca eso? Una historia que escuchó y la trae porque Dios produce fe al escuchar la palabra. Pero cuando él dice Dios que miró con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, ve a Abel primero y la ofrenda, ambas cosas, y se agrada. Pero ve a Caín y la ofrenda y no se agrada. Por eso... ¿Y por qué él nos ve el corazón? O sea, él ve esto más es que nos... Claro. Esto es lo que necesitamos saber, qué es lo que mira Dios. Porque miró a Abel. Ahora, sabemos que la historia es espiritual. Ve a Abel y su ofrenda y se agrada. O sea, quiere decir que Abel está trayendo y con una actitud que le está agradando. Pero Caín no. Ahora, vamos a ir a Hebreos 11:4 para mirar el complemento de esta historia y Dios nos ayuda a entender entonces si fue que Caín no entendió o por qué trae eso. Con la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Muy bien. Dice que por la fe, o sea, por creerle. Porque Dios da la fe, pero hay que tomar una decisión. Creerle. Y para poder, pues, creerle, pues se necesita conocerlo. Tiene la fe, pero no solamente la fe basta. Porque en Santiago 2:17, miremos sin perder ahí en Hebreos, Santiago 2:17, ahí en el antiguo, unas hojitas. Santiago 2:17, ¿qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso, Dios mira a Abel y su ofrenda. ¿Qué encuentra en Abel? Y mira la obra. Y mira a Caín y su ofrenda. Y no se agrada. Es decir, sí, Caín llega ahí porque tiene fe. Pero si la obra no concuerda con la fe, no se agrada. Y por eso en el 11:4, regresando, dice que por creerle a Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces Dios pone en comparación las dos ofrendas, la de Abel y la de Caín. ¿Cómo es la de Abel frente a la de Caín? Según el texto, el 4. Es mejor para los ojos de Dios. Sí, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice el 4, Dorita, por favor? Es que no tengo la Biblia bueno, acá. Okay, Ahora la traigo. No, está bien. Bueno, esperamos. Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. En Hebreos 11:4. Hebreos, Gustavo. Hebreos 11:4. Sí, correcto. Sí. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo,
pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Muy bien. Entonces, Dios pone en balanza la ofrenda de Abel con la ofrenda de Caín. ¿Y cuál es la diferencia que Dios coloca ahí entre las dos ofrendas? ¿Cómo es la de Abel comparada con la de Caín? Y que uno creyó No, no, lo que sin lo... interpretar ahorita, sin interpretar. sin interpretar. Lo que dice la Biblia. ¿Cómo? Ah. Más compara? excelente la de Abel que la de Caín. Muy bien, más Excelente. excelente. O Acá sea, me dice más aceptable, pero o más, es lo mismo, más aceptable. O sea que Ujú. Dios pone en balanza la ofrenda y dice que la de Abel es más excelente o más aceptable que la de Caín. Ujú. Pero la de Abel, ¿cómo tenía que llevar ese corderito? Según 11.4. Dice que más aceptable que o más excelente que. que Sacrificio. el de Caín. No, no, no. Ya refiriéndonos a ese corderito. Ah, Sacrificio. Sacrificio. Exacto. Todo, Luisito. tenía que haber muerte. Ah, muy bien. Más excelente sacrificio. O sea que, entonces, ese corderito lo tenía que llevar ¿cómo? Sacrificado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo tenía que llevar sacrificado? ¿Qué historia escuchó? ¿Hasta dónde le contó su papá y su mamá? Sí, contó todo y el resultado del pecado es la muerte. O sea que tenía que haber muerte. ¿Y por qué lleva un corderito muerto? Este Por, Mario. por eh, que representa a Jesucristo. No, no, eso es interpretación. Ah, Y es correcto, es correcto. Pero la historia hay que contarla progresivamente de acuerdo con lo que dice. claro. Hasta que no esté revelado, como en 3.15 no habla de Cristo, sabemos ya por revelación y porque somos creyentes que ahí está Cristo. Pero necesitamos ir a la historia tal como la está relatando Dios en una revelación progresiva, porque así mismo Él la va a transmitir a través de nosotros a otras personas. Porque Hebreo, pasa ¿cuánto es? Cuando 11.4. 11:4. 11.4. en Génesis 3:21, Dios vistió con pieles a Adán y a Eva. Esa historia le contaron ellos. Muy bien. Ok. Entonces, cuando Adán y Eva se dejan vestir de Dios, entonces, ¿cómo están Adán y Eva con Dios frente a ese sacrificio? Están de acuerdo. Muy bien, exacto, están de acuerdo. Ahora, el acuerdo, para ponerse de acuerdo con Dios, ¿qué necesitan saber? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Conocerlo. Conocerlo. O sea, ¿cómo es Dios? Entonces, ¿y cómo es el hombre frente a Dios? Pecador. Exactamente. Entonces, ¿Dios cómo es? Si el hombre es pecador, ¿cómo es Dios? Santo. Él es Tanto. santo. Sí. ¿Y cuál es la paga por el pecado? Muerte. Y ahí está derramando sangre. O sea, Él exige derramamiento de sangre. Él es santo, Él es bueno, Él es perfecto, Él cumple su palabra. Todo eso lo transmite espiritualmente. Y aquí vemos que Abel llega con lo mismo. O sea, está de acuerdo con Dios que Él es el que tiene que morir, pero muere ese corderito en vez de Él, tal como Dios se lo enseñó a través de sus padres. Y por eso Dios se agrada. La fe con la obra están de acuerdo. Por eso Dios se agrada. Ahora Caín dice que la ofrenda de Abel es más excelente. O sea que, ¿cómo eran los frutos de Caín? ¿Eran malos? No. Porque dice que más excelente. O sea, los frutos de Caín son excelentes.
más Pero este era aceptable. más excelente. Pero ¿en qué consiste la excelencia? Porque la situación es, los frutos son buenos, son perfectos, fruto de su trabajo, pero ¿por qué no se agrada? Hay algo que Dios no encuentra en el corazón de En el Caín. corazón. Ujú. Dime, Fercho. No, que tenía que haber muerte. Esa es la diferencia perfecto. fuerte ahí, pues, o fundamental. ¿Qué demanda Dios por el pecado? Muerte. De sangre. Muerte y derramamiento de sangre. Los frutos son perfectos, pero tú coges un cuchillo y se lo mete a una naranja, ¿qué sale? Jugo. ¿Sangre? Zumo. Entonces, ¿qué le está No. diciendo a Dios? ¿Está de acuerdo Caín con Dios? No, la obra No. no es ¿Qué correcta. le está diciendo? Yo no merezco morir. No está de acuerdo. Y por eso Dios no se agrada. La ofrenda es excelente, es aceptable, pero Dios le da relevancia a la otra que es más excelente o más aceptable porque está de acuerdo con lo que demanda Dios por medio de la fe. Y Exacto. la fe con la obra, pues estando de acuerdo, le da vida. Y por eso, ¿cómo lo declara Dios en Hebreos 11:4? 11:4. A pesar de estar muerto, todavía habla, dice. Antes, después de... Ah. Léelo todo, por favor. Testimonio de que era justo. Abel ofreció Eso, pero léalo por favor, Luisito. si quieres. por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Muy bien. Entonces, el testimonio de Dios es de que era justo. Significa que al estar de acuerdo con Dios, haber agradado a Dios, entonces Dios le da la justicia. Lo declara justo. Y es la primera vez que aparece esa palabra. Aunque está en Hebreos 11:4, ese versículo pertenece ahí a Génesis capítulo 4. Y es la manera como Dios va entretejiendo su historia espiritual. Porque de la misma manera que lo está haciendo allá, lo está haciendo hoy. Y por eso tiene que ser la fe más la obra. Porque esa obra ¿de quién es? La obra que trae Abel ¿de quién es? Dios. Y la obra de Caín El hombre. es humana. Y Dios no acepta Claro. las obras humanas para la justificación. Por eso entonces regresemos a... Jairito, Dime. qué interesante, ¿no? Qué lindo, porque cuando dice que Abel ofreció, o sea, cuando los padres le enseñan, que era Dios enseñándole por medio de los padres, me imagino que le contó también que ellos se vistieron ellos mismos, que adelantados, y Dios no aceptó eso. O sea que está esa historia ahí también que le cuento, porque esa ofrenda es la ofrenda de Dios mismo. No era la ofrenda de Abel, era la ofrenda de Dios, porque con Adán y con Eva tampoco, no era la ofrenda de ellos, era la ofrenda de Dios que provee. Sí. O sea, esa era una ofrenda, cuando habla del testimonio, es un testimonio entre ellos. Sí, exacto. Por Porque eso es es justo. perfecto. Exactamente, por eso dice más excelente, más aceptable y más superior, por ahí escuché. ¿Y cuál palabra, una sola palabra resumiría más excelente, más superior, más aceptable? Justo. Justo, que era justo. No, la ofrenda. Excelente. Más excelente. Otra palabra que reemplace ese calificativo de más. Muy bien, perfecto. Perfecta. ¿Y cuántas obras perfectas hay?
Una Dios. sola, la de Dios. La de Dios. La obra de Entonces, Dios. ¿por qué lo declara justo? Perfecto. Hay algo ahí espiritualmente que tuvo que haber creído. Y eso es revelación. Que fue lo mismo que tuvo que haber entendido Adán y Eva. Pero progresivamente Dios nos va dando más verdades con la finalidad de darnos más luz hacia atrás. Aquí ya con Abel declarado justo. ¿Pero por qué? ¿En quién creyó? Y no mencionó absolutamente a Cristo ni a Jesús, nada. Es la misma historia que les contó a ellos, es la misma que nos cuenta a nosotros. No cambia. Por esto, allá no existen libros. En el idioma espiritual, Dios les contó lo mismo que está haciendo con nosotros y nos está revelando. Sí, tenemos internet, tenemos el libro, pero es que el idioma de Dios es espiritual. Y Caín le dijo a Dios, yo no merezco morir. Por eso vamos a mirar qué va a pasar con Caín y con Abel. Capítulo 4 de Génesis, versículos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, por favor, del capítulo 4. Génesis. No miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás enfurecido? ¿Por qué ha caído tu semblante? No, hasta ahí, gracias. Entonces, 6. el resultado, en el versículo 5 de Génesis 4, el resultado es que Caín se pone furioso, se pone bravo, decae su semblante. Ahora, ¿por qué razón? Porque hay algo que pasó interiormente de que no fue aceptado. Ahora, eso es revelación en el sentido de que Caín entendió. Ahora, la actitud de Dios. ¿Quién busca a quién en el versículo 6? Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Muy bien. Dios toma la iniciativa y busca a Caín. Porque sus principios tienen que cumplirse siempre. El ser humano no puede buscar a Dios. Dios es el que busca siempre. Y aquí va y lo busca. Y pues, ¿qué está usando Dios para hacerle entender a Caín? Su semblante, está furioso. Y ahí le está preguntando, ¿por qué está bravo? ¿Qué le pasa? Ahora, eso es un lenguaje espiritual, porque no está Dios ahí encima con una luz hablándole exactamente lo que vimos con Adán y Eva. Eso es aquí espiritual. Ahora, en el versículo 7, Dios le dice, si bien hicieres, léelo, Dorita, léelo, por favor. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Muy bien. Entonces Dios le está asegurando ahí, usted sabe hacer lo bueno. Claro, Y sabe solamente que no lo realiza. Malo. Exactamente. Ahora, ¿cómo aprendió Caín lo bueno y lo malo? Por la ley. O sea, sí, por la ley, pero ¿cómo? Dios. ¿De qué manera? Sí, Dios, correcto. Miremos en Génesis capítulo 3, versículo 7. Fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Muy bien. Ahí entra un conocimiento que les hace notar una diferencia, que están desnudos. Y la reacción es taparse. O sea,
hay una diferencia. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban bien, estaban en perfección. Pero ahora entra un conocimiento y les da vergüenza y se tapan. La conciencia. Muy bien, la conciencia, pero sí, ahí está la conciencia que los hace reflexionar. Pero ¿qué es lo que los impulsa a taparse? En 3.22, Génesis 3.22. Y Jehová Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios hace una comparación entre él y la humanidad. Dice que conociendo el bien y el mal. Ya vimos que el bien y el mal, por sabiduría, Dios lo sabe. Pero el hombre, ¿cómo lo sabe? Por experiencia. Ahí está el bien y el mal. Pero está en papá y mamá. ¿Cómo se enteró Caín del bien y el mal? ¿Abel también sabía el bien y el mal? ¿O él no sabía? Sí, sabía. Los dos, Y el mismo conocimiento. ¿Y por exactamente. qué? ¿Y cómo lo recibieron? Vamos a Romanos 5:12. Y Romanos 2:14 y 15. Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Espérate, ¿qué dice? Romanos capítulo 5, versículo 12. No el 2, sino 12. 12. Tú sabes mi acento cachaco. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Muy bien. Entonces, por un hombre entra el pecado y por él la muerte. O sea que en Adán conoció el bien y el mal y por Adán entra ese conocimiento que es el que engendra. Entonces, Dios lo decretó así, por el hombre, no por la mujer, sino por el hombre. Y en Romanos 2, 14 y 15. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Muy bien. Dice que los gentiles. Y en el idioma bíblico están dos pueblos que son los gentiles y los judíos. Uh-huh. A los judíos, que es el pueblo de Dios, les entregó la ley escrita en tablas de piedra. Y por eso se está refiriendo a los gentiles. Es decir, nosotros no recibimos las tablas de piedra, somos gentiles. Y Adán y Eva tampoco. Pero dice que se muestra por la naturaleza que hacen lo que es de la ley, mostrando la obra escrita en sus corazones. Dice que defendiéndoles o acusándoles su conciencia y sus razonamientos. O sea que ellos, ¿cómo apareció Caín y Abel con la ley? Por el pecado que entra por el hombre. Ahí mismo entra el bien y el mal, el pecado de origen. O sea que ambos
pues la ofrenda es bueno lo que están haciendo. Saben el bien, pero Dios la vida espiritual la definió por la fe, o sea, por creerle, no por hacerlo. Si se le cree a Dios, si se pone de acuerdo, el resultado es la obediencia y es la obra de Dios, porque es por la fe. O sea, los regresó nuevamente a la perfección, a Adán y a Eva. Y ahora vemos que a un hijo sí y al otro no, pero ambos conocían el bien y el mal. Por eso Dios se le acerca a Caín y le dice, ¿por qué está bravo? ¿Por qué ha decaído su semblante? Ahora, ¿qué pasa en nosotros cuando algo sale mal? Cuando no nos salen las cosas como queremos. ¿Qué pasa con nosotros? Nos enojamos. Exactamente. Dentro está la ley y esa ley saca ese enojo, la ira. Y por eso viene Dios y le dice en la conciencia, porque en la conciencia está la ley. ¿Por qué estás enojado? Esa vocecita ya que habla internamente es la que habla Dios a través a todos los gentiles, a todos los seres humanos, porque es la conciencia y ahí está la ley. Y por eso le dice, usted sabe hacer lo bueno. Ahora, ¿por qué no le dice a Caín, oiga, tenga fe, vaya, consígase un cordero y se arreglan las cosas? Sino que va y le dice, usted sabe hacer lo bueno y lo malo. Entonces, ¿por qué Caín sigue con la ley? Y el otro lo declara justo. Porque ahí le está diciendo que tiene la decisión de hacer lo bueno. Y si hace lo bueno, regresando a Génesis 4. Puede estar con una frente bien alta o algo así. Sí, exactamente. Si hace lo bueno, puede levantar la cara y andar erguido. Pero si hace lo malo, el pecado te acecha. Es como una fiera. Es decir, nos pone esa figura con la finalidad de que ese pecado está ahí adentro y está listo para atraparlo. Pero Dios le dice, pero Caín, usted tiene la capacidad de dominarlo. O sea, la ley genera el bien. El pecado, la maldad. Pero el ser humano tiene la capacidad de decir no y de hacer lo bueno. Me llama la atención cuando dice que ambos tenían fe, pero uno le creyó. Eso es muy puntual porque Dios habla y eso produce creer. Y es la manera como va preparando el corazón y no es que Caín no esté preparado, porque es que la palabra de Dios consigue lo que él quiere, el propósito, y ambos están en las mismas condiciones. Después es cuestión de decisión. Correcto. ¿Dónde nacieron Caín y Abel físicamente? Fuera del huerto. Fuera del huerto del Edén. Fuera del huerto. ¿Qué pasa si hubieran nacido dentro del huerto? ¿Cómo nacen? Perfecto. Santos, perfectos. Y como nacieron fuera, entonces ¿cómo nacen? Ya entran pecadores. Y frente a Dios. Ya son pecadores. Por eso, pero frente a Dios, ¿hay alguna comunicación? No puede haber comunicación. Entonces, ¿en qué condición filial vienen con Dios? Separados. Enemigos. O sea, ¿Dios es algo para ellos? ¿Cómo dijo? ¿Dios es algo para ese par de seres humanos? ¿Filialmente? No. No, porque están separados. Por eso. Entonces, ¿a quién le pertenecen? Al diablo. Al diablo, a Satanás. Sí, y vamos a mirar eso. Porque ¿cómo así? Si nacieron inocentes esos niños, ¿y por qué le van a pertenecer al diablo? Versículo 8, 4:8. Fueron concebidos en pecado.
No podían ser inocentes. Porque vemos la bondad de Dios que lo busca. Y vemos la buenura de Dios que lo busca y lo sigue buscando. O sea, porque se merecía la muerte. Listo. Pero Y Dios Dios tiene lo que busca. con su palabra y nos enseñe exactamente. Porque no le podemos decir a otra persona, ese bebé tan lindo, pero es hijo del diablo. No, imagínate, ¿qué decir? ¿Quién tiene que decir eso? Dios. Dios. Y a los que tienen el conocimiento. Porque a otros, nada. Génesis 4:8. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué misterio! Y que sí. ¿Y por qué Así lo que los mata? nervios eran terribles, la histeria que le agarró para matarlo. Bueno, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no Ahí, defendió a viendo su hijo? todo. Por eso, ¿por qué no defendió a su hijo? Cambió el cordero por el hermano. Sí. Así, lindo, pero ¿qué pasa con nosotros como creyentes? ¿Nos puede matar cualquiera y Dios no hace nada? Eso es lo que tenemos que resolver. ¿Dónde está Dios y por qué no hace nada? Porque allá con Adán y Eva tampoco hizo nada. Y aquí Porque ya tampoco. dependían de la decisión de ellos. O sea, yo tengo que defenderme de la muerte. Primera de Juan capítulo 3. Lean, porque yo hasta que encuentre... No importa. Esperamos. Al final de la Biblia, Dorita. Antes de Apocalipsis. Apocalipsis, Juan, encontré Juan. Primera de Juan. Capítulo 3. 1 Juan dice acá. Sí, correcto. Ahora el 3. El 3, Y ahora el 12. fíjense, ese es, fíjense qué Sí, gran ese- amor. El 12. Ahora el 12. pero El 12 ahora el pequeñito. versículo 12. El 12, 11, 12. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Muy bien. Veámoslo en la otra versión para tener ambos en la mente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este versículo, aunque fue escrito miles de años después de allá de Génesis 4, pertenece exactamente allá donde estamos, a 4:8, en el contexto histórico espiritual. Luego, te está diciendo que no seamos como Caín, que era del maligno. Acá lo ¿Y dice. en qué momento lo adquirió? Dale. Esta versión. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas, justas. Justas, no dice buenas. Muy bien. ¿En qué momento el maligno adquirió a Caín? Porque sí que le pertenece. De nacimiento. Cuando entró el pecado, ¿no? No, pero ya nacen pecadores. Ya nacen pecadores. Está bien. ¿Por qué? Porque el papá de sus padres. Porque el papá es pecador. Es pecador. Es por el papá que entra el pecado. El primer hombre. Y por eso. Entonces, por esa razón, separados, muertos, sin comunión con Dios, pero bajo Satanás. Y ahí está. Que Caín, y además, dale. Dice en Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, o sea, esa enemistad entre el maligno y los hijos de Dios está. Sigue leyendo, muy bueno, dale, sigue leyendo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella.
su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahí está la simiente. O sea que cuando habla la simiente de la serpiente, pues esos dos hijos le pertenecen a Satanás, nacieron bajo Satanás. Pero por la obra redentora, Abel se pone de acuerdo con esa ofrenda perfecta y por eso ahora es justo. No así Caín, que Dios viene a preguntar, a decirle, usted sabe hacer el bien y el mal. O sea, Claro. no, para enseñarnos de que queda con un gobierno que no va a hacer lo que se le da la gana. No quiso creer, pero entonces queda bajo la ley. Usted sabe hacer el bien. Si no hace el bien, el pecado aparece, pero usted tiene la capacidad de dominarlo. Y aquí va y lo mata, apenas Dios le dice eso, y luego Dios viene a decir que no como Caín, que era del maligno. Claro. ¿Y por qué causa mató a su hermano? ¿Qué dice el versículo 1 de Juan 4:12? Ahí donde estamos. 3:12, perdón. 1 de Juan 3:12. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, ¿cómo eran las obras de Caín? De Caín, malas. Pero Dios le dijo, usted sabe hacer lo bueno. Claro, pero él eligió hacer lo malo. Él decidió. Sí, exactamente. ¿Y Satanás tuvo alguna incidencia aquí o nada? Y ya son hijos de Satanás. ¿Qué ¿Puedo produce? aportar un verso? Sí, Juan 8:44. correcto. Muy bien. Dice, vosotros sois vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. Ahí Jesús lo declaró. ¿Perdón? No, que ahí justo dice, cuando empezó a leer, no sé qué leíste, qué pasaje leíste. 8:44 de Juan. San Juan 8:44. Vosotros y ahí sois dice, de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Exacto, eso. Entonces, El Caín, diablo tiene todo, tiene que ver todo eso. por eso es lo que necesitamos que Dios nos ayude a entender. Si fue el diablo que se posesionó, fue que le empujó la mano. No. No, él lo hizo por su propia voluntad. Pero lógico, el padre es Satanás, que va a esperar que largue flores. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ok. Entonces lo mató por un deseo del papá. Y el papá, siendo un ser espiritual, pues es el dueño. Y el deseo que le puso es mate. Claro. Y ahora vamos a mirar a quién le pide cuentas Dios. Génesis 4, versículo 9 y 10. 9 y 10. Pero, a ver, todavía no contestamos la pregunta ¿por qué Dios no hace nada? ¿O ya fue contestada? No, está bien. Esa viene. Esas fueron preguntas con la finalidad de verdad, ¿por qué Dios no lo defiende? Y vamos a ver si no hizo nada. Eso está ahí en stand-by. 9 y 10, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Muy bien. Entonces, ahí Dios viene a preguntarle. Ahora, ¿Dios sabía lo que había pasado? Sí, porque Dios lo sabe todo.
exactamente con Adán. Vino a preguntarle, ¿dónde estás? Ujú. Y ahí Sí. viene a preguntar, ¿dónde está tu hermano? O sea, el método de Dios son preguntas. Espiritualmente nos cuestiona y nos está enseñando Claro. que él es hijo del diablo. ¿A quién le viene a pedir cuentas? Claro. A Caín. No llama al diablo, venga para acá, ¿usted qué hizo? No, a Caín, lógico. Por eso él nos está diciendo que el responsable de esa muerte ¿Sabes Caín? es Caín porque él tomó la decisión De hacerlo. contraria a lo que Dios le había dicho. Usted sabe hacer lo bueno, Exactamente. y hace lo malo, pero usted tiene la capacidad. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le contesta? Caín. Eso yo lo tengo que cuidar. ¿Y cómo le parece la contestación? Le digo, Que no cállate, entiende a mami. Dios. No entiende lo que Dios le dice. Génesis 3, 11 y 12. Claro, ya le está echando el fardo a Dios. Él no se hace cargo, él es como los presos. Tendría que estar todo libre, nadie fue. Génesis 3, 11 y 12. Como no tengo Génesis 3, no lo puedo leer. Empieza del 4 para adelante. Bueno, Génesis dice, 3:11. ¿Y quién 11 te y ha 12. dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te he prohibido comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo comí. ¿Quién contestó primero así? Otra vez Adán. le tiraron el fardo a Dios, le quisieron El primer, hacer, Igualito al no se papá. hacen cargo. el primer hombre le echó la culpa a Dios. Ahora está mostrando la naturaleza pecaminosa que trae por el papá y la mamá. También lo mismo, exactamente. Está mostrando. No, ahora, ¿con quién está hablando Dios ahí? Con la ley. En él. Igual que con Adán y Eva, porque es Claro. la conciencia que está ahí. Y esas preguntas son aquí adentro. Y por eso entonces dice, no, yo luego soy el guardián de mi hermano. Y luego en el versículo 10, ¿qué le dice Dios? ¿Qué has hecho? O sea, de una vez se fue al hacer. Claro. Sino, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, le está diciendo que él sabe lo que hizo y la manera como lo mató. Derramó la sangre sobre la tierra. Claro. Y de esa manera fue que lo mató. Entonces, ¿cuánto sabe Dios? Todo. Exactamente. Entonces, aquí se lo está diciendo, lo que usted hizo y la sangre, usted la regó sobre la tierra. Y ahora versículo 11 y 12. 11. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te darás sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Muy bien. ¿Dios maldice? Y en estos casos me parece que sí. Ahí le dijo, le hizo una maldición. Y a uno le da como miedito decir, sí, Dios maldice. Pero en Génesis 3:13 pronunció la primera maldición. Sí, a la serpiente. A la serpiente. Y Ajá. luego en 3, y luego a la tierra. en 3:17 a la tierra. Y ahora maldice un ser humano. Maldito. Sí. Sí. Ahora, ¿en qué consiste esa maldición? Porque generalmente uno en la mente humana la tabula, decirle groserías, desearle que le vaya mal, pero aquí dice... Es como una enseñanza, pienso yo.
juicio. Por eso, ¿y cuál es la enseñanza? Versículo 12. 12. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Muy bien, ¿cuál era la profesión de Caín? Cosechar así la tierra. Exactamente. Era ¿Quién le dio sembrador. ese talento? Ajá. ¿Quién le dio ese talento? Dios, ¿Y quién se lo está quitando? Dios. Porque en eso consiste la maldición. Dice bien cuando le dio ese talento y dice mal para quitárselo. Exactamente. Para ver la capacidad. O sea, ya la tierra no le va a obedecer. ¿Cuánto poder tiene Dios? Porque ya así eche asadón, eche lo que sea, la tierra no le va a producir nada. Y ahora va a ser un errante. Y dice que errante y extranjero serás en la tierra. O sea que va a ser como un forastero en toda la tierra y van a ser errante. Ahora, Caín, ¿qué entiende? Versículo 13 y 14. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Muy bien. ¿Qué entendió entonces Caín con eso? Porque le está diciendo, grande es mi castigo. ¿Cómo ve a Dios cuando dice que es un castigo? Que no es justo. ¿Cómo ve la gente a Dios que no conoce? Dios no es justo. ¿Esta pandemia qué es? Injusta. Para la gente es como una maldición, como todo, pero no saben que Dios, todo lo que nos hace es todo bien. Pero correcto los que tenemos conocimiento, pero los que no dicen que es un castigo de Dios. El ser humano sin Dios, todo lo que te pasa son castigos de Dios. Es verdad. Y ahí está la declaración de Caín, que es el representante de los que no creen. Es verdad. Y yo veo que también le echa la culpa, como diciendo que Dios no es justo. O sea, que esto es demasiado insoportable para mí. Y no acepta, porque no puede. Pero así es la humanidad. La humanidad sin Dios, no me merezco esto, eso es injusto, ¿por qué me está pasando esto? Y le echa la culpa a Dios. Ahora, los que no creen en Dios no pueden, no tienen entendimiento, no van a entender, no pueden entender. No, nunca. Pero podemos decir eso con los hijos desobedientes. Cuando no le creo a Dios, ¿por qué esto me está pasando a mí? No entiendo. Estoy ofrendando, doy diezmo, doy esto y me pasó esto. O sea, no me merezco esto. Sí, eso es una verdad. Cuando lleguemos a eso, vamos a hablar por qué los hijos de Dios se ponen a hacer. Y están con base solamente en el hacer. Aquí estamos viendo es a un ser humano sin Dios, a un hombre natural. Ve todo como castigo de Dios. Ahora que lo echan de la tierra, va a ser un errante, no puede estar en la presencia de Dios, o sea, no tiene idea que Dios está en todas partes. Absolutamente. El ser humano, en su humanidad natural, no tiene ni idea que Dios está en todas partes. Y ahora dice, es verdad. Y cualquiera que me encontrare me va a matar. Dios le dijo que lo iban a matar. No, Dios le no. mencionó, Señor. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque él mató. Porque tiene culpa. Porque se persigue. ¿Quién le enseñó eso? ¿Qué dice? Todo enseña a Dios. Todo enseña a Dios. Dios por la ley. Dime, Luis. Por la ley. Luis. No, el diablo, pues el amo. No, bueno. ¿Qué dice el quinto mandamiento? No matarás. No, eso dice, no matarás. Eso dice. Y la ley genera lo bueno, no mate. O sea que la ley le está diciendo que no mate.
pero en Génesis 9, 9:6, está más adelante, pero todas en contexto pertenece. 9:6. Génesis 9:6. Set tenía 105 años No, cuando 9, fue... capítulo 9, capítulo 9. Ah, 9, perdón. Tranquilo. Versículo 6. Génesis 9, versículo 6. Génesis 9, versículo 6. Nueve, 6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Muy bien. Ahí te dice todo, ¿eh? Exactamente. Entonces, ¿quién le está diciendo que lo van a matar? La misma ley. Porque la ley dice, no mate, y si mata, otro. Pero Dios no le dijo. Quiere decir que tiene la ley adentro ya. Ese es un testimonio de que tiene la ley escrita. Porque está diciendo, alguien me va a matar, y Dios no se lo dijo. Pero Claro. para ayudarnos a entender que la ley sí está clarita en cada ser humano. Y lo que le dijo a Caín, cualquier ser humano, cualquiera, sabe el bien y el mal. Y con base en el bien y el mal, Dios gobierna toda la humanidad. Y para mostrar que es un hijo del diablo, hijo del primer hombre que pecó, su papá, cuando dice en el 14, Génesis 4:14, dice que he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Quién también se escondió o trató de esconderse de la presencia de Dios? En Génesis 3:10. Correcto. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán. Y ya vemos esa alineación con su papá. La naturaleza humana, ahí está. El hombre natural, exactamente los mismos principios. Ahora, indicándonos Dios que Caín, dale. Cuando Dios le dice que lo echa la maldición y no le va a dar los frutos a la tierra y va a ser un errante en la tierra, Dios le está hablando por medio de la ley a Caín. Correcto. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. No. O sea, él le puede creer. Pero le está hablando de la conciencia, le está hablando con la ley, no le está hablando como a un hijo, que la fe viene por la palabra. Ese para el hijo de Dios, a los hijos de Dios. Perdón. Gálatas 3:10 al 12. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La fe, ahora, la ley no es de fe. No es decir, yo creo que no mato, yo creo que no miento, yo no creo que soy codicioso. La ley no puede dar vida, la ley da muerte. ¿Qué pasaje leyeron? Perdón, ¿no? Gálatas, ¿cuánto? Gálatas, dale. Gálatas 3 del 10 al 12. 10 al 12. Gracias, perdón. Y Gálatas 3:21 también nos ayuda ahí.
Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. ¿Nos ayuda? Sí. Listo. Entonces regresemos a Génesis 4. Ahora vamos a ver cómo contesta Dios a ese reclamo de Caín, versículo 15. Génesis 4:15, ¿no? 4:15. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. A ese temor que tenía Caín que lo iban a matar, porque la ley le había dicho que lo iban a matar, por lo de Génesis 9:6. Sigue. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Muy bien, entonces, ¿cómo le contesta Dios a Caín de acuerdo con lo que el temor que tiene? Morirá de mano de otro hombre. Por eso, pero No será así, le dijo Dios. O sea, él tenía temor de que alguien lo iba a matar y Dios dijo que sí. No será así, replicó el Señor. Entonces, ¿cómo va a ser? El que mate a Caín Por será muerte castigado natural. 7 veces. Entonces, Porque ¿qué está haciendo con Caín? Lo está castigando. ¿Qué merecía Caín? La muerte. la muerte, De una vez. Pero Dios lo está matando. No. no, Pues, ¿qué está haciendo? le está dando una oportunidad. Le está protegiendo, correcto. Exactamente, dándole una oportunidad. Porque debe de morir de una porque mató a un hijo de Dios. Y sin embargo, Exactamente. ¿y por qué así? Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Isaías, Jeremías. Antes Jeremías, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál era Isaías? ¿Cuánto? 55. 55, 8, 9, man. Estilo 55. La encontré. Léelo, 8 y 9. léelo, Gloria. 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Claro. Entonces, por eso... Es terrible, no lo podemos superar a eso porque es algo Exacto. Él tan lo está especial. protegiendo. Entonces, ¿quién protege a los malos? El Señor. El dueño. Él lo está haciendo. El ¿Y dueño por qué? de todo. ¿Para que hagan más maldad? No, busca para... No, le está enseñando Que se arrepientan, para que se arrepientan. para que puedan arrepentirse. Lo siguen buscando, lo sigue buscando. Porque si matara a los malos, ¿a cuántos tendría que matar? No estaríamos ninguno. Muy bien, exacto.
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que por qué no mata a los malos? Y esto se Nada, no compone. somos nada. Exactamente. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Que es un Dios de amor y que nos ama. Ajá. Y que siempre nos buscan. Que nos ¿Dónde busca. dice la buenura Ahora. de Dios? ¿Dónde es que dice? ¿Qué cosa? La paciencia de Dios, la longanimidad, no sé cómo es la palabra. Así en Romanos 2:4. Pero la pregunta que tenemos, Gustavito, ¿cuál es? ¿Por qué no, cómo se llama? Si Dios No está mataron. observando cómo dejó que mataran a ese justo, que era Abel, ¿por qué no intercedió? Vamos a ir a Isaías. Ahora, esa marca, ¿qué era esa marca? Esa señal, ¿era algo físico? Bueno, su lenguaje es espiritual, sus marcas son espirituales. Acá dice del arrepentimiento en Romanos 2:4. ¿No ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Esa Ahí es la bondad de contesta. Dios. Exactamente. Porque igual que el primer hombre y la primera mujer, Dios quiere llevarlo al arrepentimiento. Él Al no quiso. arrepentimiento. Sabía la historia y presentó su ofrenda, pero no de acuerdo con Dios. Sin embargo, Dios le da oportunidad y oportunidad y oportunidad. Dios no quiere la muerte del pecador. No. Es una criatura No. de Él. Y Además, sí, es una creación. tiene la imagen de Dios. O sea, inteligencia, voluntad y emociones. Aunque está en el nombre natural, pero fue hecho a la imagen de Dios. Pero entonces, cuando el diluvio, que realmente ahí pues ya es Dios el que da la orden y desaparece la humanidad y cuida a unos pocos, pues ahí sí desaparece esa maldad del hombre, Vamos a como para que mirar. arranque de cero. Es una buena pregunta, pero después, la gente que sigue buena, No, exacto. Cuando sigue lleguemos la ahí, misma raíz, el mismo gen. sí, perfecto. Es una buena pregunta, Luisito, pero tenemos que esperar. Igual la historia nos tiene que, porque se necesitan unas verdades antes de llegar, porque es progresiva la enseñanza. Vamos a ir a Isaías 57, versículo 1 y 2. A ver qué nos dice Dios ahí. ¿Por qué no hizo nada con 57. Abel? ¿O sí hizo algo? Parece el justo y no hay perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará Hermoso. en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Léelo en la otra versión, por favor. Acá dice, Yo. acá Dale, dice, el justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Qué hermoso, ¿no? Dale, Gustavito. No, ya está, listo. Sabía que ya estaba en reposo, estaba con él, en su reposo, en su descanso. ¿No hizo nada Dios por Abel? Sí, lo sacó de la tierra, que lo único que está para sufrir. Se lo llevó. Muy bien, muy bien. Lucas. Lo llevó a la paz, a la tranquilidad, Claro. a reposar en paz. Lucas 12, 4 y 5. San Lucas 12, 4 y 5. Uy,
Me estoy avivando, lo encontré. Muy Lucas, bien. ¿cuánto? 12. Lucas 2. Te nombramos El Espíritu Santo me está ayudando. Te nombramos la lectora oficial. 12, Lucas 15. 12, 4 y 5. Lucas 12, versículos 4 y 5. 4. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matarán al cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlo al infierno. ¿Hasta ahí? Sí, señora. Todo el 4 y Qué el 5 no bárbaro, ¿eh? tendrá. A eso hay que Bien. temer. Y el 5. Bueno, léelo en la otra versión. Este término, sí, les aseguro que a él deben temerle. Ahí termina. Sí, correcto. Pero ¿quién lo lee? Cristian. A otra versión. Es que me llegó la Biblia a Cadir. No tengo Entonces, Gustavo. Tengo la misma versión que mi mamá. Bueno, entonces, Robert. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debe de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Ay, qué bárbaro, ¿eh? ¿Quién es ese que tiene el poder para quitar la vida y echar al infierno, mami? Dios. O sea, física y espiritualmente. De las dos formas. No Espectacular. Sí, no es que Caín tuvo la libertad de enterrarle el cuchillo. Claro. Porque de todas maneras sí mató el cuerpo, pero la existencia la da Dios. Esa obra es mala y está cumpliendo un deseo de Satanás. El juicio es para el hijo de Satanás, pero con oportunidad para regresar a Dios. Y a su hijo lo llevó, lo quitó de la aflicción. ¿Cuánta aflicción tenemos en esta tierra como justos? Ahora, terrible. Quita al justo, el que está dentro, pero lleva a su hijo, que es Abel. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. O sea que el asesino, yo mato a alguien y no soy yo que le quito la vida, sino Dios. Yo lo maté, soy responsable, pero el que le quitó la vida es Dios. La existencia, claro, la parte. Y si es creyente, la vida. Pero es que la vida es Él. Exacto. La vida no la puede quitar, porque es de Dios. El que tiene la vida, pues es Dios. Y el que tiene la vida, pues es el justo, que es Dios Hijo. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos a dejar ahí. Vamos a reflexionar. ¿Qué nos enseñó Dios? ¿Qué queremos comentar? Bueno, a mí me maravilló. Es algo espectacular, es algo hermoso, que transmite paz, que da una seguridad terrible. Entonces, no somos nada, absolutamente nada. Entonces, todo proyecto, toda circunstancia, todo lo que está es Dios mismo. Entonces, estamos tan cubiertos y con tanta paz que estoy maravillada. Es lo que me mostró. Hermoso fue, hermoso. Gracias a Dios. Gracias, más? Señor. Bueno, a mí me mostró qué cosa increíble que ves. Yo no entendí que tenía una fe Caín, pero era una fe humana, porque la palabra viene y le da fe para que le crea lo que Dios dice.
pero él decide en esa voluntad que tiene de no creerlo. Y eso es algo maravilloso. Y ahí están las consecuencias. No, por supuesto, claro, totalmente. Y ver el hacer de Dios, el hacer de Dios y la ley hermosa que Dios puso, esa bendición que Dios nos dejó. En la separación nos dejó una bendición que es la ley, que nos guía, nos muestra nuestra Tal cual. condición y nos guía a Cristo. O sea, mirá qué bueno es Dios. No, es terrible. Qué bueno es Una Dios. belleza. Una maravilla, ¿no? Una Y maravilla. en la misma línea tuya, hermano, lo que Dios me reveló hoy, que esta ley añadida, producto de la separación, con esa misma ley Dios domina a toda la humanidad, llega a todos, no hay uno a cual no le llegue esta ley, está grabada en nuestra conciencia y en nuestros corazones. Entonces, por medio de esa ley que Dios dejó, llega a todos nosotros. Y es una hermosura. Ahora, no está en nosotros también el aceptarlo o no, pero ya es una decisión humana. Yo pensé que ¿cómo se llama? Como que estábamos predestinados, ¿no? Hoy se me reveló y se me aclaró eso. Estábamos predestinados ya desde la creación, quiénes iban a creer, quiénes no iban a creer, pero Dios te sigue buscando, no lo pudiste conocer, te alineaste a lo humano, y Él te sigue buscando, y Él te sigue buscando, y te da otra oportunidad, y te deja vivir muchos años para encontrar. Y bueno, ya basta, todo tiene un límite, pero sí. Dios sigue esperando, Dios sigue buscándote, y bueno, y eso es hermoso y tranquilizador, porque cuánto conocemos que son inconversos y esperamos que Dios los siga buscando, porque por parte del hombre no nace buscarlo, pero Él, en su eterno amor, te busca y te busca y te busca. Qué maravilla, qué maravilla, qué lindo. Sí, tremendo. Gracias al Señor. Sí. Una belleza. Sí. Mira, algo tengo yo aquí había escrito yo, lo bueno, lo malo, conocimiento, decisión, consecuencias. Es decir, hoy me ratifica mi Dios que el conocimiento de lo bueno y lo malo tiene sus consecuencias. Sí. Pues obviamente las consecuencias de lo bueno pues es estar ahí con Él y creerle para que Él me lleve o nos lleve en esa participación. Pero es tenaz la decisión del que se va como Caín, que aún conociendo decide no creerle. Y bueno, y se separa y mire qué juicio tenaz, y lo maldice y va a ser muy dura tu vida y tendrás que esforzarte y la tierra no te va a producir lo que antes te producía. Es una consecuencia severa, pero como dices, Gustavo, sin embargo Dios le sigue dando esa oportunidad de que en algún momento reaccione. La clave, desde luego, veo yo aquí hoy, la decisión, pero maravilloso Dios que por lo menos a nosotros nos tiene, porque le hemos creído, porque seguimos ahí, es verdad, porque nos participa en esto y grande, grande. Gracias, Jairito, gracias a Dios, hermano. Amén. Luis. A ver, no, pues es que yo todos los días me maravillo, creo que esto hay que leerlo y escucharlo por ahí 3 veces para digerir tanta información. Con Caín, pues, me muestra que, como decía, pues, tanto Gustavo, pues, como Fercho, era que la ley es incorporada, pues, el momento que fuimos destituidos
nacemos pecadores, entonces él la conocía y sabía que le agradaba a Dios, pero sin embargo, pues no quiso a través de su ofrenda alinearse y, y declara ahí pues que él no es merecedor de estar muerto. Entonces es una generación de rebeldía y buscar seguir los deseos de su amo, pues que en este momento era Dios. El no aceptar o no estar alineados con Dios es nuestro padre, pues el padre del no creyente es el diablo. Entonces, ¿cómo expresan los compañeros que es que así él haya pecado y todo, Dios es el que nos busca y nosotros somos, y pues es imposible que el hombre busque a Dios? Entonces, como cada vez crea sus oportunidades para que Dios, pues el hombre se transforme. Pero lo más pues, que me llamó la atención, pues que nunca lo había visto y siempre era la pregunta una y otra vez, ¿por qué no mueren los malos? ¿Por qué no desaparecen los malos y gente tan mala, por Dios? No dice, con solamente el mover de un dedo desaparecer tanta humanidad en medio de eso. Y cómo los protege. Pues, y cómo, yo no sé, cómo ve al justo y para el Es justo verdad. es un premio partir a la gloria de Dios, a salir de esta tierra maldita por Dios. Entonces, ¿cómo permite ese retorno del hombre justo, del hombre creyente? Entonces, esa última parte me maravilló, pues no lo había entendido, nunca lo había visto. Tremendo. Hermoso. Qué lindo, Hermoso, qué linda Luis. revelación. Qué paz, qué paz, qué tranquilidad. Y Luisito no lleva sino 3 meses. Ujú. Y nosotros llevamos tiempo y estamos aprendiendo y aprendiendo. Miren la manera como Dios enseña, es maravilloso. Me saca lágrima. Dale. ¿Verdad? Ah, no. Me enseñó Dios y me hizo ver tan bonita hoy la historia de Caín y Abel, porque me estaba mostrando sus atributos, los atributos de Dios. Y me muestra cómo es Dios, porque ¿qué merecemos? ¿Y qué nos da? Y ahí en Caín y Abel, ¿qué merece y qué les da? Entonces me muestra en plenitud su bondad y su misericordia. Y eso es un atributo de Dios que es incalculable. Por eso esos pensamientos son tan altos. Porque es que la misericordia de Dios no la puedo comprender. Por eso es que no comprendo por qué no mata a los malos. Y porque si yo dijera, mate a los malos, tendría que morir yo también. Entonces, es espectacular ver esa misericordia de Dios y cómo alcanza a Adán con preguntas y le interpela para ver qué decisión tiene ahí y cómo alcanza a Caín, o sea, cómo los busca. Eso me impresiona y me parte mucho porque no los deja así. Él no deja así las cosas. Él va en busca y va en busca del pecador. Y veo esa misericordia y esa bondad de Dios, siempre buscándolos. Hermoso. Sí es. A mí me llamó mucho la atención Isaías 55 y me quedaba pensando mucho en eso y también muchas veces he pensado con respecto a lo que decía Luis y Marilda, porque realmente quién es bueno y quién es malo, y pensando en eso pues la ley me calla, porque si uno es bueno y si uno es malo, ¿quién es el bueno y quién es el justo? Y cómo es el ser humano, mejor dicho, cómo soy yo. Realmente no es para pensar, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los míos, su camino, su proyecto.
Es tan bonito ver cómo Dios enseña. Eso me llamaba la atención. Así es. Bueno, a mí Dios me enseñaba hoy y me parecía impresionante ver realmente si el problema fue de la ofrenda, si el problema fue de lo que dio, o si realmente el problema fue de la obra, o si el problema fue de la fe. Y era lo que Dios me estaba enseñando porque dice, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, la ofrenda de Caín es excelente, porque la de Abel es más excelente. No fue el problema de la ofrenda. No está en lo físico, está en lo espiritual, y lo espiritual es esa fe con la que llevó esa ofrenda. Entonces, ¿cómo fue la fe de Abel? Realmente fue una fe buena, que dio fruto. Y era lo que Dios me enseñaba hoy porque me llamaba mucho la atención ver que realmente el problema no es de Dios. El problema es de mi hombre natural, el problema es mío, que no le alcanzo a creer. Pero aún así, él sabiendo que no le alcanzo a creer, me busca y me da una señal para no matarme. Porque es que hasta en lo más mínimo no le creo. Y es tan fuerte, es tan bonito porque en las cosas más pequeñas se hace más difícil creerle a Dios, pero veía hoy cómo Él no mata a esta mala, sino que le da vida. Y realmente eso rompe físicamente, rompe muchísimo, porque espiritualmente, no, qué descanso. Bien. Sí. Ahí, ¿está bien? Sí. A mí Dios me enseñaba cómo mi humanidad cuando me hacen algo o a un familiar, por lo general yo me molesto o es así. Y realmente cómo, por decirlo así, Caín le hizo a Dios es matar a un hijo, hablando así. Pero realmente Dios no le da muerte, sino le da vida. Y esa vida es espiritual, y le está dando oportunidad para que le crea. Hermoso. Bueno, a mí me llama la atención esta noche porque Dios me muestra la historia de él en las vidas de Adán, de Eva, de Caín y de Abel. Y me muestra un paralelismo entre Adán y Caín. Pues pareciera que la culpa de Caín es muchísimo, pero es que Adán mató fue a toda la humanidad, porque dice la palabra que por él entró el pecado al mundo, ¿verdad? Y Caín mata a su hermano, entonces por cantidad o por si fuera por cifras numéricas, Adán es más asesino que su hijo. Entonces en ese paralelismo dice que Dios colocó a Adán en el huerto para que lo cuidase. Y cuando Dios le pregunta a Caín, él dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín sabía lo que era cuidar, lo que era guardar. Quiere decir que su papá le había transmitido algo, le había dicho algo. Tienen la misma profesión. Adán era labrador porque Dios lo colocó para que labrase y cuidase el huerto. Caín es labrador. Algo aprendido de su padre. Cuando hay el problema de Adán, dice que él se puso unos taparrabos y se escondió porque tuvo miedo. Y Caín dice, me esconderé. Hay una diferencia. Pero Caín conocía algo. Porque Adán se escondió. Caín dice que se va a esconder. Dice que Dios sacó a Adán del huerto del Edén. Y yo leí aquí que dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod.
al oriente del Edén. Adán, Dios lo saca, Caín sale. Hay una diferencia. Y eso Dios me lo muestra. Ahora con Eva. Eva solamente dice, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No dijo más nada. Esa relación de Dios con Eva en este momento, y muere su hijo. Pero aquí la palabra yo no escucho que diga que lloró, que fue a pelear con Dios. Callado. Dios me está mostrando la relación de Dios con Eva en esta situación tan fuerte. Y de Abel no se diga, Abel no dice que habló nada con Dios, mientras que aquí Caín tuvo una conversación y una relación con Dios, porque hablan. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal a Caín para que no lo matase. O sea, ahí Dios me muestra cada uno en esta historia. Y sus decisiones frente a Dios, de cada uno. Ahora eso Dios me lo muestra para mí. ¿Cuál es mi decisión frente a Dios en medio de esta situación que estábamos viviendo? Gracias. Bueno, mis amados, tremenda, ¿no? Cómo Dios enseña. Es demasiado. Somos diferentes y a cada uno nos muestra un ángulo y todos crecemos en el conocimiento de Él porque Él lo hace personalmente. Así es de que es un Dios, no hay palabra realmente humana para expresar lo que Él es. Pero hoy también está haciendo lo mismo, buscando a cada ser humano. Gustavo entendió hoy que Él gobierna a cada ser humano con la ley, y es así. E individualmente, a todo el mundo nos tiene encerrados, pero individualmente a cada uno le está dando la oportunidad de regresar a Él o de nosotros aprender de esa justicia de Dios y de ese juicio. Y protegidos por Él. Porque así como protegió esa humanidad de Caín, a nosotros como sus hijos nos tiene protegidos. Y si como Abel lo llevó a su presencia, pues alabado sea el Señor, porque en su presencia ya no hay toda esta angustia y toda esa cantidad de cosas. Sí, de pronto hay dolor o alguna cosa por la familia y todo eso, pero igual es lo perfecto en su presencia. Bueno, muchas gracias. Amén. Hermoso. Revelador. Bendiciones. Muchas gracias, Jairo. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Bendiciones a todos. Chao. Chao. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Sábado. Hoy es viernes. Chao, chao. Hasta pronto. Saludos. Chao. Hasta luego. Qué lindo. Mándame, porque Jonathan quiere escuchar lo de hoy. Me dijo que se lo mande. Ah, qué bueno. ¿Lo escuchó lo anterior? ¿Cuál? Sí, lo está escuchando. Ah, qué Escúchalo, bueno. se escucha. Qué hermoso, qué lindo que estuvo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Una belleza. Qué lindo, porque te explica de tal manera, tan hermosa. Así que bueno. Bueno, más. Ay. Chao, mi amor. Chao, pa. Chao. Salir.